No solo le disparó a mi padre, se aseguró de que las cámaras estuvieran apagadas primero. Las palabras pronunciadas con la voz tranquila, pero absolutamente firme de Maya Washington, de 10 años, atravesaron el tenso silencio de la sala del tribunal como un bisturí. La mano de la niña, pequeña pero firme, apuntó directamente al oficial Kevin Miller, sentado en la mesa de la defensa. Su rostro, que un momento antes expresaba una aburrida superioridad, se convirtió en piedra. El aire en la sala se espesó, convirtiéndose en una sustancia viscosa en la que todos los sonidos quedaban ahogados. La tos del alguacil, el crujido de los papeles, el aullido lejano de una sirena fuera de la ventana. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Las cámaras de noticias, que hasta entonces se movían lentamente por la sala, ahora tenían en la mira al niño y al rostro del policía. El mundo, fuera de esta habitación, dejó de existir. Todo lo que quedaba era ese momento, una pequeña niña negra culpando al sistema en la forma de un hombre uniformado, sus palabras resonando en los altos muros, palabras que nunca podrían retractarse. Quedaron suspendidos en el aire, pesados como una sentencia, y todos los presentes, el juez, el jurado, los abogados, los periodistas, los activistas y los policías que llenaban los escaños, sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. No fue solo una acusación, fue una explosión, el comienzo de un terremoto que podría destruir la fachada de justicia cuidadosamente construida. Antes de que el tribunal se convirtiera en el epicentro de su mundo, la vida de Maya Washington estaba llena del olor a café recién hecho, libros viejos y pan caliente. Su mundo se llamaba Word and Grain. No solo una librería y una cafetería, sino el corazón de su pequeño pero unido barrio de Brooklyn. Su padre, Marcus Washington, era su alma, alto, con ojos amables ocultos, tras unas gafas de pasta y manos igualmente hábiles para manejar tanto pesados volúmenes de clásicos como una máquina de café. Para Maya, él era el centro del universo. Le enseñó a jugar al ajedrez en un viejo tablero que estaba junto a la ventana que daba a la ruidosa calle, cantando su mantra familiar: mira más de cerca, escucha con más atención, recuérdalo todo. Word and Grain era más que un negocio. Fue un legado transmitido a Marcus por su padre, un lugar donde se reunía la comunidad. Por las noches, los poetas locales leían poesía aquí. Los sábados, Marcus organizaba horas de cuentos para los niños del vecindario, y durante la semana, estudiantes, jubilados, artistas se sentaban en las mesas, cualquiera que buscara consuelo y una buena conversación. Evelyn, la madre de Maya, creó la atmósfera única de este lugar con sus horneados y su apoyo silencioso, pero firme, a su esposo y su causa común. Ella era la roca en la que Marcus se apoyaba, su refugio seguro. Su vida parecía idílica, pero la tensión había ido creciendo bajo la superficie desde hacía mucho tiempo. La zona estaba cambiando rápidamente, atrayendo la atención de los promotores inmobiliarios que solo veían beneficios potenciales en los viejos edificios y las calles estrechas. Word and Grain estaba ubicado en un lote de esquina, un terreno privilegiado para un condominio nuevo y reluciente. El señor Sterling, un elegante depredador con un traje caro, aparecía con regularidad. Sus ofertas se volvían más insistentes y su sonrisa más fría. «Piénsalo, Marcus», dijo en voz baja. «Esta es tu oportunidad de asegurar el futuro de tu hija. Los edificios antiguos requieren mucha inversión». Marcus siempre se negaba. «Esto no es solo un edificio, señor Sterling», respondió con calma pero con firmeza. «Este es un hogar para muchos, no está en venta». Casi simultáneamente con la activación de Sterling comenzaron otras coincidencias. Inspecciones sanitarias inesperadas metiéndose en pequeñas cosas que antes no le importaban a nadie. Multas por presunto estacionamiento indebido de un furgón de reparto. Y cada vez con mayor frecuencia, un coche patrulla comenzó a aparecer cerca de la tienda. El oficial Miller, el mismo que ahora estaba sentado frente a Maya en la sala del tribunal, entró solo para tomar un café o ver la situación. Sus visitas eran deliberadamente amistosas, pero había algo desagradable y evaluador en sus ojos. Le hizo preguntas a Marcus sobre el negocio, sobre sus vecinos, sobre sus planes.
Es difícil para las pequeñas empresas hoy en día, ¿verdad? La competencia, los impuestos, o quizás valga la pena considerar la propuesta de Sterling. Lo tiró como si fuera por accidente. Marcus sintió la presión. Vio que el sistema iba apretando lenta, pero seguramente el anillo alrededor de su mundo. Se volvió más cuidadoso, comenzó a mantener registros detallados de todos los incidentes y a guardar copias de los documentos. Una noche, mientras Maya le ayudaba a guardar sus libros, sacó un antiguo reloj de bolsillo con cadena, una reliquia familiar, pesado, plateado y con la tapa desgastada. «Este es el reloj de tu bisabuelo», dijo colocándolo en la palma de Maya. Era periodista. Dijo que lo más importante es registrar la verdad, por incómoda que sea. Han visto mucho. Le mostró cómo se abría la tapa, cómo funcionaba el mecanismo. «Mira más de cerca, Maya», repitió su mantra. «Escucha con atención, recuérdalo todo. A veces lo más importante está oculto». No le dijo toda la verdad sobre este reloj, sobre su potencial oculto, pero algo en su voz hizo que Maya lo apretara en su mano con especial fuerza. Ella sintió que este reloj no era solo un objeto, esto es un símbolo y una promesa. Evelyn también sintió la tormenta que se acercaba. «Marcus, quizás deberíamos...» comenzaba a veces, pero su esposo la interrumpía con suavidad. «No podemos dar marcha atrás, Lynn. Este es nuestro hogar, nuestro lugar. Si nos vamos, ¿quién se quedará? ¿Quién recordará?» Él creía en el poder de la comunidad, en el poder de la memoria, en el poder de la verdad. No sabía que el recuerdo de su pequeña hija se convertiría en su última y más poderosa arma contra el mundo que había decidido borrarlo. La presión crecía con cada día que pasaba. La oferta del señor Sterling era un ultimátum, una suma ridícula y 2 semanas para pensarlo. Marcus se negó rotundamente, casi echando al desarrollador a la calle. Esa misma noche, alguien rompió el escaparate de Words and Grains. Llegó la policía, levantó un acta y se encogió de hombros. Vandalismo común y corriente. Pero Marcus sabía que eso no era cierto. Fue una advertencia. Se volvió aún más serio, más tranquilo, pasó más tiempo con Maya, como si tratara de encajar todo su amor y sabiduría en los días restantes. Jugaban más a menudo al ajedrez y Marcus le explicaba no solo los movimientos, sino también la estrategia, la capacidad de ver varios pasos por delante y de comprender los motivos ocultos del oponente. A veces, dijo moviendo un peón, la pieza más pequeña puede cambiar el curso de toda la partida, si está en el lugar correcto, en el momento correcto. Y si recuerda el objetivo. Una noche tarde, cuando la tienda ya estaba cerrada y Evelyn se había ido a casa para acostar a Maya temprano, Marcus se quedó para clasificar a los recién llegados. Maya, incapaz de dormir, bajó silenciosamente las escaleras, atraída por la luz de la ventana de la oficina de su padre. Ella quería sorprenderlo llevándole un vaso de leche tibia. Fue en ese momento cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta. No es un golpe cortés de un cliente, sino uno imperioso y exigente. Maya se quedó congelada a la sombra de los estantes cerca de las escaleras. Vio a su padre acercarse a la puerta y mirar por la mirilla. Sus hombros se tensaron. Él lo abrió. Había 2 policías en el umbral. Uno de ellos era el oficial Miller. «Se ha recibido una llamada por disturbios, señor Washington», dijo Miller con voz serena, pero con un tono metálico. «Los vecinos se quejan del ruido». «¿Qué ruido?». Marcus estaba tranquilo, pero Maya vio cómo apretaba los puños. «No hay nadie aquí excepto yo». «La tienda está cerrada. Necesitamos inspeccionar las instalaciones». ¿Sobre qué base? Tiene una orden judicial. El segundo oficial, a quien Maya no conocía, dio un paso adelante. «Manténlo simple, Washington». Marcus se mantuvo firme. «Conozco mis derechos. No entrará sin orden judicial». Fue en ese momento, cuando la tensión llegó a su límite, que Marcus notó movimiento en las sombras cerca de las escaleras. Sus ojos se encontraron con los de Maya. No había miedo en ellos, solo una evaluación instantánea de la situación y una decisión. Dio un paso atrás apenas perceptible y sacó el mismo reloj plateado de su bolsillo. Maya, su voz era tranquila pero clara, interrumpiendo el tenso diálogo en la puerta. «Ven aquí». La niña salió de las sombras.
Los policías se giraron sorprendidos. Marcus rápidamente, pero sin rechistar, colocó el reloj en su mano. Sus dedos apretaron su palma con fuerza por un momento. «No es solo un reloj, cariño», susurró para que solo ella pudiera oírlo, moviendo apenas los labios. «Es una promesa. Mira más de cerca. Escucha con más atención. Recuérdalo todo». Presionó algo en la caja del reloj, un pequeño botón casi invisible en el lateral. «Mentirán. Pero tú recuerdas y un día se lo contarás al mundo. ¿Qué está pasando aquí?» Miller entró empujando a Marcus a un lado. «No tienes derecho», empezó Marcus. «¡Manos! ¡No se muevan!», gritó el segundo oficial. Marcus instintivamente empujó a Maya detrás de él hacia las escaleras. «¡Corre, Maya! ¡Arriba! ¡No salgas!». Lo que ocurrió después, Maya lo vio a través de fragmentos desde detrás de la barandilla de la escalera, donde fue arrojada por el empujón de su padre. Ella oyó más de lo que vio. El sonido de una pelea, un golpe sordo. «¡Las maldiciones de Miller! Dije que no te movieras. ¡Se resiste!». La voz de Marcus, intentando decir algo, fue interrumpida por un silbido. Y entonces un disparo ensordecedor resonó en la tienda vacía. Silencio. Sonando, absoluto. Maya se cubrió la boca con la mano para no gritar. Ella no estaba respirando. Vio a Miller inclinado sobre el cuerpo inmóvil de su padre. Lo vi decirle algo rápidamente al segundo oficial. «Cámaras. Asegúrense de que las cámaras corporales estén apagadas. Y revisen la calle, el ángulo de visión». «Sí, Kev. Maldita sea, niña. Lo vio». Miller levantó la cabeza y su mirada se dirigió hacia las escaleras. Maya retrocedió hacia la oscuridad. Su corazón latía tan fuerte que parecía escucharse en todo el edificio. Ella escuchó pasos apresurados abajo. Escuché a Miller decir en la radio: 2. Asalto a un oficial en servicio. Sospechoso neutralizado. Ofreció resistencia armada. Sí, armas en la escena. Falso. Una mentira descarada y monstruosa. Su padre no tenía un arma. Ella estaba sentada en la oscuridad, agarrando en su mano un pesado reloj de plata, que continuaba haciendo tic-tac silenciosamente y registrando imperceptiblemente todos los sonidos de esta pesadilla. Lo recordaba todo: el timbre de la voz de Miller, el crujido de sus botas en el suelo, el sonido de los objetos al moverse, fragmentos de frases, los clics de la radio. La memoria, entrenada por el ajedrez y el mantra de su padre, trabajaba con una precisión aterradora, registrando cada detalle, cada sonido, cada momento de horror. Cuando Evelyn llegó, atraída por el sonido de las sirenas, fue recibida por un muro de policías y la versión oficial: Marcus Washington había muerto al intentar atacar a los agentes de policía. Supuestamente tenía un cuchillo en la mano, que fue colocado más tarde, según registró el reloj. El mundo de Evelyn se derrumbó, pero a través del dolor llegaron la rabia y la determinación. Ella conocía a Marcus. Ella sabía que era mentira. Su lucha comenzó esa misma noche. Abogados, peticiones, intentos de obtener la verdad de un departamento de policía que se mantuvo como un muro para proteger a sus empleados. Como era de esperar, la investigación interna no encontró ninguna violación. Miller y su compañero fueron presentados como héroes que detuvieron a un peligroso criminal. Y Maya permaneció en silencio. Ella llevaba todo el tiempo el reloj de su padre, escondiéndolo bajo la manga. Mantenía un diario secreto, anotando todo lo que recordaba, dibujando un mapa de la tienda y anotando dónde se encontraba cada uno. Evelyn, absorta en la lucha contra el sistema y en su propio dolor, no notó inmediatamente el cambio en su hija. Pero poco a poco empezó a comprender. Maya no estaba simplemente de duelo. Ella guarda algo. Sus respuestas a las preguntas de los abogados eran infantilmente directas, pero aterradoramente precisas en los detalles. Recordó el momento, la secuencia de acontecimientos, frases que no habría podido inventar. Ella tenía una memoria perfecta y ella fue testigo, el único testigo real del asesinato de su padre. Pero por ahora se guardó para sí la evidencia principal, la del tic-tac y la grabación, cumpliendo así su última promesa a su padre. Ella estaba esperando el momento en que pudiera decirle al mundo la verdad. La sala número 7 parecía un polvorín.
El lado izquierdo estaba repleto de hombres con uniformes azules, colegas del oficial Miller, con rostros inexpresivos y hombros rectos, una muestra silenciosa de fuerza y solidaridad. El lado derecho estaba lleno de rostros de activistas, vecinos y amigos de la familia Washington, sus ojos brillando con ira y esperanza. Entre ellos hay una fina hilera de alguaciles, periodistas con blocs de notas preparados y varias filas de asientos vacíos como una frontera invisible entre dos mundos. La atmósfera era eléctrica hasta el límite. El aire mismo parecía crepitar por la tensión. El juez Hargrove, un hombre mayor, de rostro cansado y reputación de simpatizante de los Blues, condujo el proceso con evidente irritación, cortando cualquier arrebato emocional de la fiscalía y permitiendo que la abogada defensora Lorraine Stanton, una auténtica tiburón legal, atacara una y otra vez a los testigos. La acusación se basó en pruebas circunstanciales y en el testimonio de vecinos que escucharon el ruido, pero no vieron el momento del asesinato. Stanton analizó metódicamente sus testimonios, señalando inconsistencias y jugando con el miedo y los prejuicios. Pintó un retrato de un hombre de negocios desesperado al borde de la quiebra, lo que desencadenó un conflicto. Retrató a Miller como un oficial modelo obligado a defender su vida. El Departamento de Policía proporcionó una investigación interna impecable. El muro de mentiras parecía inexpugnable. Evelyn Washington se comportó con increíble dignidad en el estrado de los testigos. Su voz temblaba de dolor, pero no de miedo. Habló de Marcus, de su vida, de amenazas, de presiones. Stanton intentó pintarla como una viuda angustiada que buscaba un chivo expiatorio, pero Evelyn se mantuvo firme. Sin embargo, su testimonio no eran más que palabras en contra de los hechos que planteaba la policía, y ahora fue el turno de Masha. Cuando llamaron su nombre en la habitación, hubo silencio. Una pequeña figura vestida con un vestido sencillo se acercó al estrado de los testigos. Movieron su silla hacia arriba para que pudiera ver al juez y al jurado. Su rostro estaba serio y concentrado. Parecía increíblemente joven y frágil en medio de ese espacio formal y hostil. El fiscal, un joven idealista llamado David Chen, hizo preguntas suavemente y con cuidado. Maya respondió en voz baja pero clara, sin desviar la mirada. Ella describió la velada, la llegada de la policía, las palabras de su padre, el momento en que la empujó. Luego, Lorraine Stanton tomó el relevo. Ella subió al podio y su voz destilaba falsa simpatía. «Maya, querida, esto debe ser muy difícil para ti», comenzó. «Perder o tener a un padre es terrible. A veces, cuando sucede algo aterrador, nuestra memoria puede jugarnos una mala pasada. Podemos confundir lo que vimos con lo que oímos o con lo que nos dijeron después, ¿verdad?» Maya la miró sin parpadear. «Recuerdo lo que vi y lo que oí». «¿Estás segura?» «Tenías miedo. Estaba oscuro. Todo pasó tan rápido». Empezó a presionar Stanton alzando la voz. «¿Viste a tu padre atacar a la agente Miller?» «Mi papá no atacó. Entraron sin orden judicial. ¿Viste un cuchillo en la mano de tu padre?» «Mi papá no tenía un cuchillo». «Pero la policía encontró el cuchillo. ¿Cómo explicas esto?» La voz de Stanton se volvió áspera y agresiva. «Lo plantaron». Un zumbido recorrió el pasillo. El juez golpeó el mazo. «¡Silencio!», Stanton se rió entre dientes. «¿Subcutáneo? Maya, ¿te das cuenta de que estás acusando a policías de un delito muy grave? Quizás alguien te sugirió estas palabras. Mamá, abogados». «Nadie me lo dijo». «Recuerdo». Stanton hizo una pausa y miró alrededor de la habitación con una mirada triunfante. Ella claramente creyó que había acorralado a la niña, presentando su testimonio como una fantasía o el resultado de una manipulación adulta. Ella decidió dar el golpe final. «Está bien, Maya», se acercó mucho. «Dígaselo al tribunal. El hombre que disparó a tu padre está hoy en esta sala del tribunal». Ese mismo silencio se instaló, aún más denso que al principio. Todas las miradas estaban centradas en la niña. Maya miró lentamente alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la mesa de la defensa. Ella levantó la mano, lentamente, con decisión, y señaló con el dedo directamente al oficial Kevin Miller. «Sí». Un segundo de absoluto silencio, y entonces Maya pronunció las palabras que se convirtieron en el detonante. «No solo le disparó a mi papá, se aseguró de que las cámaras estuvieran apagadas primero». Explosión.
La sala estalló en gritos, exclamaciones y golpes del mazo del juez. Los periodistas corrieron hacia la salida. Los policías se pusieron de pie de un salto. Evelyn se cubrió el rostro con las manos, pero no por el dolor, sino por la fuerza aplastante de la verdad que había estallado. Miller se quedó sentado, como atónito, y su rostro se tornó gris ceniza. «Silencio, orden en la sala», rugió el juez Hargrove, intentando en vano recuperar el control. Lorraine Stanton corrió hacia la mesa de los jueces. «Me opongo. Esto es inaceptable. La niña está imaginando. Estas son las palabras que le pusieron en la boca». El fiscal Chen también estuvo en la mesa. «Su señoría, le solicito que le dé a la testigo la oportunidad de explicar sus declaraciones». El juez dudó, pero el ruido en la sala y las cámaras que lo apuntaban no le dejaron otra opción. «Bien. Señorita Washington», le dijo a Maya, intentando salir. ¿Cómo sabe? Y lo de las cámaras. Maya miró al juez, luego al atónito Miller, luego al sorprendido jurado. Ella se desabotonó el puño del vestido. En su muñeca llevaba un viejo reloj de bolsillo de plata con correa de cuero. «Mi papá me dio esto». Su voz se volvió tranquila otra vez, pero ahora todos podían oírla. «Justo antes de que ellos dijo que recordáramos todo. Y lo recuerdo. Lo escribí». Ella le entregó el reloj al fiscal Chen. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Incluso Stanton se quedó paralizado. Chen recogió el reloj con cuidado y lo examinó. «Su señoría, esto es un dispositivo de grabación. Tengo una moción para admitir y reproducir una grabación de audio hecha por un testigo la noche del asesinato de Marcus Washington». Stanton estalló en protestas, pero el juez, viendo las expresiones en los rostros de los jurados y percibiendo el peso del momento, las anuló. «Se concede la petición». El técnico conectó el reloj al sistema de audio de la sala. Los primeros segundos son el silencio, el tic-tac del reloj, luego voces. La voz de Marcus pidiendo una orden judicial, la voz dominante de Miller, el sonido de una pelea, el grito desesperado de Marcus, «¡Corre, Maya!», disparo, y luego, que destruyó el muro de mentiras. Voz de Miller: «Cámaras, asegúrense de que las cámaras corporales estén apagadas y revisen la calle, el ángulo de visión». Voz del segundo oficial: «Sí, Kev». Miller: «Maldita sea, niña. ¿Lo vio?». Segundo oficial: «No lo creo. Ella corrió escaleras arriba». Miller: «De acuerdo. Saquen las pruebas del coche. Rápido. Y pidan refuerzos». Asalto en acto de servicio, resistencia armada, el sonido de objetos moviéndose. Un clic. Al parecer, el cuchillo arrojado cayó al suelo. La voz de Miller en la radio, nítida y clara, repitiendo la mentira para que constara en acta. La grabación terminó. El público digirió durante unos segundos lo que había escuchado. Y entonces empezó un caos de otro tipo. No gritos, sino una conmoción silenciosa. Los rostros de los policías en los bancos estaban distorsionados por el horror, la vergüenza y la confusión. Algunos miraron a Miller con disgusto. Un joven oficial en la última fila se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Miller permaneció sentado inmóvil, mirando hacia adelante con ojos ciegos. Su mundo se derrumbó. La mentira, tan cuidadosamente construida, se convirtió en polvo al ser escrita en el viejo reloj que tenía la mano la niña. Lorraine Stanton se quedó con la boca abierta y su habitual confianza en sí misma había desaparecido. El juez Hargrove miró alrededor de la sala con una mirada pesada. «Se pide un descanso», dijo con voz apagada. Pero todos entendieron que esto no era solo un descanso. Fue el final de un juicio y el comienzo de muchos otros. El sistema, que parecía monolítico, empezó a resquebrajarse. Y esa grieta comenzó con una voz tranquila y el recuerdo inquebrantable de un niño que cumplió la promesa que le hizo a su padre. El juicio de Kevin Miller y su compañero fue solo la punta del iceberg. La grabación de audio del reloj de Marcus Washington resultó ser evidencia irrefutable, no solo de asesinato y manipulación de pruebas, sino también de corrupción sistémica que permeaba el departamento de policía local. El testimonio de Maya, respaldado por la grabación, provocó una reacción en cadena. El mismo joven oficial que lloró en la sala del tribunal
testificó contra Miller y otros colegas implicados, describiendo una cultura de silencio y presión por parte de los superiores. Han surgido detalles de vínculos entre algunos altos funcionarios de la policía y el promotor inmobiliario Sterling, quien también está bajo investigación por intento de soborno y complicidad en presionar a Marcus. La ciudad estaba animada. Las protestas continuaron durante semanas, exigiendo no solo castigo para los responsables, sino también reformas radicales en la policía. Se iniciaron investigaciones a gran escala y varios oficiales superiores dimitieron o fueron despedidos. La historia de Maya se ha extendido por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la injusticia y del poder del testimonio, incluso si éste pertenece a un niño. La propia Maya, en la medida de lo posible, fue protegida por Evelyn de la tormenta mediática. Regresó a la escuela, pero ya era diferente. La pérdida de su padre y el horror que vivió dejaron una profunda huella, pero también forjaron en ella una fuerza inquebrantable. Ella ya no jugaba al ajedrez. Ahora estudiaba Derecho, leyendo libros sobre la historia de los derechos civiles que su padre había vendido alguna vez. La memoria, que se había convertido en su arma, ahora se convirtió en su herramienta para comprender el mundo. Un año después, en el lugar del terreno vacante junto a Warden Grain, se construyó un pequeño parque que Evelyn decidió no vender, sino convertir en un centro comunitario que lleva el nombre de Marcus Washington. En el centro se plantó un roble joven, símbolo de fortaleza y de larga memoria. El acto inaugural reunió a todo el barrio, gente que no se dio por vencida, y apoyó a Evelyn y Maya en su lucha. Cuando terminó la parte oficial y la gente se dispersó, Maya se acercó a un roble joven. En sus manos sostenía ese mismo reloj de plata. Después del juicio, fueron devueltos a la familia como artículo personal, quedando una copia de la grabación para el archivo del caso. El reloj seguía corriendo, contando los segundos de una nueva vida. Maya se acuclilló en la base del árbol y colocó cuidadosamente el reloj en el suelo, apoyándolo contra el delgado tronco, no como una despedida, sino como una señal de continuidad. Ella miró al cielo, a los rayos del sol que se abrían paso entre el follaje. Evelyn se acercó y abrazó silenciosamente a su hija por los hombros. «Estoy aquí, papá», susurró Maya tan bajo que solo ella y quizás el susurro de las hojas en lo alto pudieron oírlo. Tocó la tapa del reloj con los dedos, sintiendo la frescura familiar del metal y la vibración apenas perceptible del mecanismo. Entonces levantó la cabeza, su mirada clara y firme. «Sigue grabando, papá. Y yo también». La memoria se convirtió en su legado y su promesa. La lucha no había terminado, el sistema no estaba completamente roto, pero se había creado una grieta, y mientras haya quienes recuerden, quienes miren más atentamente y escuchen con más diligencia, habrá esperanza de que la verdad siempre encuentre su salida. El roble crecerá, el reloj marchará y la memoria grabará, siempre.